Amigos y hermanos, les saludamos en el amor de Cristo. Deseamos para ustedes todo tipo de bendiciones. Quiero invitarle a que compartamos la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan o San Juan, capítulo 17. Quiero invitarle a que leamos juntos los primeros 8 versículos. San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 8, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Amén al Señor. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, amigos, hermanos, es la culminación de un tiempo de cercanía, de intimidad entre Jesucristo y sus 12 discípulos. El Señor ha estado tratando con ellos privadamente varias cosas que están ligadas a lo que podríamos llamar el cierre del proceso formativo en la vida de los discípulos. Mateo capítulo 5, 6 y 7 habla de cómo comenzó el Señor el trabajo con ellos, diciéndoles que son bienaventurados los que actúen de determinada manera. Trabaja con ellos en términos de que deben cuidar el cumplimiento de la ley, porque dice el Señor: yo no vine a abrogar la ley, sino que a cumplirla. Les habla de la necesidad que tienen de amarse unos a otros. Finalmente, en el capítulo 6, después de enseñarles a orar y decirles que dejen el afán y la ansiedad, les va a decir más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas, dice él, les serán añadidas. Y termina ese proceso de introducción a las enseñanzas cuando les dice en el capítulo 7 que el que oye sus palabras y las hace, le compararé, dice él, a un hombre sabio que al edificar su casa la edifica sobre la roca. El necio lo hace sin fundamento, lo hace sobre la tierra, sobre la arena. Entonces se levanta alguna forma de dificultad, viene lluvia, hay viento, ¿no? Y bueno, la casa que está sobre la roca permanece, la casa que no tiene fundamento cae.
Ha convivido el Señor algo más de 3 años con los discípulos en un proceso que nunca dejó de ser formativo, nunca dejó de ser una enseñanza. Eran discípulos, estaban siendo formados. El Señor les iba mostrando todos los días cómo se vivía el reino de Dios. Se los mostraba con lo que Él hacía, se los mostraba con la forma en que Él procedía, pero también se los mostraba por la palabra. Y en los últimos tiempos, Él tomó a los discípulos y los puso en un quehacer, estando Él cerquita, a fin de que ellos aprendieran cómo se iba a dar el trabajo futuro si ellos se mantenían creyendo al Señor. De hecho, los mandó en comisiones de 2 en 2, dice la Escritura. Y le fue tan bien, diríamos nosotros, ¿no? Le fue tan bien que cuando vuelven, dice la Escritura, que venían con gozo. Seguramente unos saltaban, otros levantaban los brazos, porque decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo no tener gozo por eso? Sin embargo, el Señor le dice: está todo bien. Yo estaba observando cómo el maligno, cómo Satanás era vencido. Yo estaba observando cómo caía del cielo, dice. Estén tranquilos en eso. Diciéndoles, de hecho, a continuación le dice: yo les he dado potestad. Yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Bueno, van a poder actuar en mi nombre, van a proceder incluso si comen alguna cosa que esté afectada, que esté dañada con la intención de matarle, bueno, no les va a provocar ningún daño. O sea, el Señor les muestra claramente que si ellos se mantienen fieles, que si ellos se mantienen dispuestos a estar en la voluntad del Señor, entonces van a ser muy bien respaldados, ¿no? Bueno, aquí en Juan, capítulo 14, el 13 primero, el Señor les enseña de la humildad y les lava los pies a cada uno de ellos. En el 14 les dice que Él es el camino para ir al Padre. En el capítulo 15 les dice que tengan mucho cuidado, no se pueden apartar de Él, porque separados de mí nada podéis hacer. En el capítulo 16 les dice que les conviene que yo me vaya, dice Él, porque si no me fuere, no les enviaría el Espíritu Santo. Y termina este proceso, estas horas de estar con ellos, compartiendo estas últimas enseñanzas en la intimidad. Y dice que una vez que hubo dicho todas las cosas anteriores, dice el 17:1, una vez que hubo dicho aquellas cosas, dice que Él alzó su mirada a los cielos. Esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Luego va a decir en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5: ahora pues, Padre, de nuevo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si uno revisa, amados hermanos, amigos, la Escritura muestra especialmente, en los evangelios muestra que uno de los últimos tiempos que usó el Señor Jesucristo, la noche anterior del día que fue crucificado, es apartarse e ir a un lugar llamado el Getsemaní y orar al Padre. En esa oración dice la Escritura que Él gemía y decía: Padre, todas las cosas están en tu mano, todas las cosas te son posibles. Te ruego que si fuere posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Estaba viviendo el Señor un tiempo difícil. La Escritura dice que después que oró extensamente,
vinieron los ángeles, dice, para fortalecerle. Y cuando está en este momento con los discípulos, terminando este tiempo de enseñanza, culminando su trabajo, entonces él allí, en presencia de los discípulos, ora al Padre, pero su oración se inicia con un llamado, y según lo hemos leído y vamos a insistir brevemente, es también un gemir ante el Padre pidiéndole una sola cosa. El comienzo de la oración es un decirle constantemente: Padre, glorifícame. Señor, oh Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Le está diciendo, de hecho, le hace notar en el versículo número 4, le dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, Padre, yo vine con comisión, yo vine con una tarea a hacer. Esa tarea la he terminado. Eso hace que tu nombre sea exaltado. Eso hace que el mundo sepa que tú me enviaste. Yo te he glorificado a ti. Lo que necesito es que ahora tú me glorifiques a mí. Entre otras cosas, porque Jesucristo sabía que el proceso iba a terminar un poco más allá de la cruz. Sabía que debía morir, pagar, aleluya, el rescate de nosotros, todos los pecadores, a través de su muerte, su cuerpo partido y su sangre derramada. Y luego, una vez que hubiera muerto en la cruz, debía ser sepultado conforme lo decían las Escrituras. Aquello el Señor lo conocía. ¿Qué es lo que reclama? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que ruega el Señor? Si me acompaña a Filipenses capítulo 2. Filipenses en el capítulo 2, hablando del sentir que manejaba Cristo el Señor. Ese sentir de decir: Padre, he acabado la obra que me diste, que me comisionaste, que me encomendaste que hiciera. Lo hice en obediencia, lo hice a tu manera. Ese sentir dice que se inicia, según el versículo 6, se inicia con una decisión terrible que vive el Hijo allí en los cielos. Le dice el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando está orando el Señor y le dice: devuélveme la gloria que tuve contigo, está diciendo: Señor, yo antes viví otra experiencia. Yo antes no estuve limitado a un cuerpo como este. Antes no estuve limitado por el cansancio, por el hambre, por la sed, ni por el maltrato de los hombres. Más aún, tendrá en su mente el Señor para decir: Señor, yo no tuve antes que enfrentarme a la muerte. La gloria que Él tuvo, amigos y hermanos, tiene que ver con la ubicación que Él compartía con el Padre en un solo cuerpo. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. Entonces, mientras estaba allí en el Padre y el Padre en Él, claramente compartía la gloria. Cuando hablamos de gloria de Dios, amigos y hermanos, si usted me acompaña para dejarle el antecedente, Éxodo capítulo 16. ¿Cómo se manifestaba la gloria de Dios? Éxodo capítulo 16. Mire por favor
Cuando el Señor les da el maná al pueblo en Israel, ni en Egipto ni en Israel. Cuando les da el maná en el desierto, ellos reclamaron, pidieron pan. Versículo 10 dice, y hablando a Aarón a toda la congregación, hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La gloria de Jehová, esto es la presencia del Señor. La Escritura va a decir que había una nube de día y una columna de fuego de noche que permanentemente por 40 años acompañó, dirigió, guió, bendijo y protegió al pueblo de Israel. Aquí reclamaron ellos porque querían pan y el Señor se manifestó. Dice que manifestó su gloria. Mire por favor el capítulo 19 de Éxodo. Israel está a los pies del gran monte Sinaí. Estando allí, mire lo que pasaba, hermanos amados. Por favor, mire lo que pasa. Es para entender un poquito lo que significa la gloria de Dios. Por favor, el versículo número 16. Dice, aconteció que al tercer día, el Señor había dado 3 días para que todo el mundo se preparara y se santificase. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, mire, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. 18. Todo el monte Sinaí, un enorme monte, hermanos. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso es presencia de Dios. Con decirle que el pueblo va a clamar a Moisés y le va a decir, mira, después de esta experiencia, lo que queremos es que Dios no vuelva a hablar con nosotros, porque sentimos que cada vez que Dios habla, como que la muerte viene sobre nosotros, la vida se nos va. Habla tú con Dios, tú no hablas luego con nosotros. Y nosotros, dijeron ellos, obedeceremos a la palabra del Señor. En el libro de Números, hermanos, Números capítulo 14, el Señor dice algo que debemos considerar. Números 14. Israel había pecado una vez más. Se habían levantado en contra de la voluntad de Dios. Dios quería sacarlos adelante después que estuvieron en el Sinaí, quería llevarlos a la tierra prometida ya. Sin embargo, ellos pensaron, argumentaron, hicieron grupos, como se da en estos tiempos también. Hicieron grupos y decían, ¿por qué no nombramos a un líder que nos vuelva a Egipto? Preferimos ser esclavos en Egipto. Así decían ellos. Entonces Dios habló de exterminarlos allí. Sin embargo, Moisés ora a Dios y pide que les perdone. La respuesta de Dios es esta, versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme tu dicho. O sea, he escuchado tu oración y por causa tuya yo he perdonado al pueblo. Muy bien, pero mira el verso 21. Más dice, tan ciertamente, dice Dios, tan ciertamente, o sea, con esa seguridad. Tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, y da una sentencia. Dice, ninguno de los que han visto mi gloria van a entrar a la tierra prometida. Pero el argumento, el respaldo es que el Señor dice, más tan ciertamente como vivo yo. ¿Quién podría, salvo que sea mucha la necedad que hay en el corazón? Como dice el Salmo. El necio dice,
En su corazón no hay Dios, pero solo cuando el hombre es muy necio. El resto observa y no discute la existencia de Dios. No, porque toda la creación, incluidos los cielos, muestran la gloria de Dios, y toda la creación y cada amanecer da testimonio de la autoridad y el poder del Todopoderoso. De esto hablaba Jesucristo con el Padre en Juan 17, cuando le decía: Señor, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso que está interesante, leímos de paso lo de Filipenses capítulo 2, cuando dice que Él dejó la gloria en los cielos, dejó su autoridad, dejó su majestad para venir, dice, como siervo y como hombre someterse a obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que hace Dios el Padre gloriosamente? También oyendo la oración del Hijo, ¿cómo no? ¿Qué es lo que hace el Padre? Dice que una vez que el Hijo obedece hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre al tercer día con poder, aleluya, le resucita de entre los muertos. Gloria a Dios. Y le sienta a su diestra en las alturas para que gobierne sobre absolutamente todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso pedía Jesucristo. Él quería volver a ser uno con el Padre. Él quería volver a estar en el Padre y con el Padre. Él quería volver a tomar la autoridad que tenía desde siempre, desde antes de la creación del mundo con su Padre. Amados amigos, sea Cristo el Señor exaltado. La Biblia dice que después de resucitado y ascendido a los cielos, el Padre le asignó absolutamente imperio, gobierno y autoridad sobre todas las cosas. Le invitamos a que permita que por la palabra su alma, los ojos de su entendimiento sean alumbrados y usted pueda venir y decirle al Señor que quisiera pasar de un gobierno de oscuridad, salir de bajo la potestad de las tinieblas y aceptar ser trasladado al reino de su amado Hijo. Cosa que hace Dios por su Espíritu cuando usted presta oído, presta atención, se alimenta de la palabra del Señor y luego ofrenda su vida al Señor. Le invitamos, venga a Cristo. Él es el Señor. En Él hay salvación. En Él hay vida eterna. Amén.